Daremos inicio con lo que es la segunda parte de la microclase de los ecosistemas verticales. Las imágenes que fueron presentadas anteriormente formaron parte de la clase dada anteriormente. Para poder continuar, pues, es necesario presentar lo que fue presentado previamente. Esto sería, ¿cuál es la definición de los jardines verticales o en qué consisten? Su importancia, los tipos que se basan en jardines verticales de exterior, jardines verticales de interior y jardines verticales tipo cuchurris o mini cuchurris. Seguidamente, también se presentan cuáles eran las ventajas y desventajas de este sistema, así como los elementos básicos. Y por último, una práctica donde todos los participantes expresaron cuál sería el jardín vertical que les gustaría tener y por qué. Para poder continuar con esto y que cada uno de los participantes pueda tener su jardín vertical deseado, es necesario los siguientes elementos que se presentarán, como lo son que los jardines verticales se dividen en dos grandes sistemas, los cuales son los sistemas hidropónicos y el sustrato. El sistema hidropónico consiste en un cultivo que en lugar de tierra utiliza soluciones acuosas con nutrientes químicos disueltos y sustratos estériles como arena, grava, vidrio molino como soporte para la raíz de las plantas. En estos sistemas las raíces crecen en un medio inerte como el fieltro no tejido, la lana de roca y las espumas técnicas. También existen algunos sistemas donde la solución nutritiva discurre a través de tubos. En estos jardines verticales todos los nutrientes son aportados vía riego. A continuación observarán en qué consiste cada uno de ellos. Por lo menos el fieltro no tejido está hecho a base de lana o pelo de animales y este está adherido entre sí más no tejido. Un ejemplo de esto es el polietileno y el poliéster, como pueden observar en la imagen. La lana de roca, que es una lana mineral fabricada a partir de roca volcánica, y en la imagen pues pueden observar varias presentaciones de ella. Y por último, las espumas técnicas, que es un material plástico poroso como el poliuretano o poliurea. Seguidamente tenemos lo que es el sustrato. Este es un sistema o un medio en el que se desarrolla y vive una planta o un animal. En estos sistemas las raíces crecen en un medio, con un medio granular con porcentaje orgánico más o menos elevado. Las mezclas de sustrato utilizadas suelen ser ligeras, como serían la arlita, la perlita, el spanum o las espumas técnicas presentadas anteriormente, que les confieren la capacidad de retención de agua, aireación y drenaje. Los nutrientes se pueden aportar por vía de riego en mayor o menor porcentaje, pero no son imprescindibles para el funcionamiento a corto plazo. A continuación se les presentará en qué consiste cada uno de ellos. La arlita está hecha de una arcilla expandida y es un sustrato muy usado ya que retiene el agua. La perlita proviene de gravas volcánicas y tiene muy buena retención de agua, hasta 5 veces su peso. El spanum es un musgo y es muy utilizado por la cantidad de agua que reserva en sus células, aunque este es un problema para utilizarlo. Si lo vamos a utilizar tenemos que tener nuestro propio cultivo y no extraerlo de la naturaleza porque podríamos ocasionar un problema. Y por último, las espumas técnicas presentadas anteriormente, pero como es porosa, pues es muy buena trabajando con lo que es el sustrato, como se puede observar en la imagen. Seguidamente tenemos algunas consideraciones de diseño.
que pues son muy importantes, ya que el éxito de un jardín vertical se encuentra presente en haber diseñado correctamente los sistemas para mantenerlo. Hay varias diferencias estructurales importantes entre el diseño de jardines verticales a nivel de suelo y el diseño de jardines verticales como tal. Es por esto que algunos requisitos de construcción y consideraciones a desarrollar en un jardín vertical son las siguientes. La protección de la integridad de los componentes estructurales que soportan el jardín, ya que en caso de daños a la pared, la reconstrucción sería muy costosa y este es uno de los elementos más importantes. Seguidamente tenemos que el drenaje debe de asegurarse en todo el sistema, de modo de que el cultivo en la parte inferior tendrá condiciones óptimas de crecimiento sin llegar a ser sobresaturado de agua. También se debe de utilizar un sustrato de plantación ligero, que no esté sujeto al deterioro a través de la descomposición, ni se compacte fácilmente. El riego y la fertilización para el crecimiento óptimo de las plantas y la sostenibilidad son de máxima importancia, ya que sin esta el sistema o las plantas pueden morir. Y por último, las plantas adaptadas a las condiciones ambientales. Siempre se utilizan plantas que estén adaptadas a las condiciones ambientales, ya que si se traen unas plantas de exterior, estas pueden morir. También tenemos otras consideraciones de diseño que son muy importantes, como serían la capacidad de carga. Simplemente no se puede colgar un jardín vertical en cualquier pared sin tomar en cuenta su edad o de qué está hecha. Un muro verde puede pesar entre 60 a 120 kilos por metro cuadrado una vez que está completamente saturado con agua. Se debe consultar con un especialista para verificar la capacidad de carga del muro. La impermeabilización. Hay varios tipos de impermeabilización disponibles en el mercado que al aplicarlo sobre la pared ofrecen una excelente protección. Sin embargo, algunos prefieren colocar una película de vidrio para evitar problemas. La selección de las plantas. Al igual que cualquier planificación, el éxito de la instalación depende tanto de la elección e instalación de materiales de más alta calidad como de escoger las especies favorables para el medio ambiente. En una zona árida se debe escoger plantas que pueden soportar las condiciones secas. En un jardín vertical de interior es necesario seleccionar las plantas que puedan tomar los niveles de iluminación que ofrece el espacio. En cuanto al drenaje, el sistema puede estar diseñado como un sistema cerrado o un sistema abierto. El sistema cerrado consiste en que el agua de riego se recoge y se recicla. Sin embargo, este sistema necesita desviar un poco el agua al drenaje para controlar la acumulación de sales solubles que resultan cuando el agua se evapora. Si a veces no se cambia el agua del sistema, el muro verde se daña muy rápido. Sin embargo, un sistema cerrado es más ecológico, mientras que un sistema abierto es el exceso de agua de riego se descarga en el sistema de drenaje del edificio. Mediante el uso de un sistema abierto, la acumulación de sales en el medio de plantación y los problemas de saneamiento se reducen significativamente. El sustrato. Los criterios de sustrato son muy importantes. Para esto, el mismo debe ser ligero, debe tener la capacidad de tener nutrientes y humedad, pero al mismo tiempo debe de drenar fácilmente y debe de tener la capacidad de sostener raíces firmes. En cuanto a la humedad, pues el suministro de humedad es crítico para la supervivencia del muro verde. Aunque pueda sonar como un proceso elemental, es una operación bastante compleja. Hay que tomar en cuenta la forma en que se suministra el agua, igual que el tipo de agua utilizada. Los muros verdes utilizan como sustratos mezclas sin tierra relativamente delgadas y bien drenados, que no pueden proporcionar a las plantas con el agua subterránea que normalmente disponen en los cultivos de suelo. En cuanto a la ventilación, pues una buena ventilación es necesaria en los ciclos de la fotosíntesis
y en la transpiración para mantener una tasa de transpiración normal, lo que a su vez es igual de necesario que la tasa de fotosíntesis normal. La colocación de ventiladores o aire acondicionado junto a la plantación puede causar sequedad y el follaje se quema debido a la pérdida excesiva de humedad, es decir, por transpiración forzada. Por esto es preferible colocar el jardín vertical en zonas de semisombra con ventilación natural y, si es posible, dejar un espacio de 2 a 3 centímetros entre el sistema modular y la pared para evitar que se formen hongos. Y por último tenemos el mantenimiento. En la planificación del presupuesto debe de tenerse en cuenta el mantenimiento periódico profesional de las plantas e instalaciones. Se debe prestar atención especial a las plantas que requieran poda, con el fin de mantener el equilibrio entre el tamaño de la planta y el crecimiento de la raíz. La disponibilidad del enraizamiento es limitada por el sustrato. Además, debe tenerse en cuenta la preparación regular de las plantas para eliminar el follaje seco o dañado. Los sistemas deben estar diseñados para facilitar todas las actividades de mantenimiento. Todas estas consideraciones de diseño son muy importantes y si una persona quiere tener un jardín vertical, tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos y no solamente él, sino que la persona que lo diseñe de verdad aplique todas estas consideraciones, si no, el jardín puede morir. Dentro de una de estas consideraciones se presentaron lo que era la selección de plantas. A continuación se presentarán algunos de los tipos de plantas más apropiados. Dentro de estos tenemos lo que son los helechos y las suculentas. Los helechos se han convertido en una de las especies más utilizadas como plantas ornamentales. Su adaptabilidad y resistencia favorece su elección, mientras que las suculentas son unas de las más utilizadas, ya que nos dan grandes posibilidades de creación debido a su gran diversidad en cuanto a forma y color de sus hojas, además de que presentan floración. Desde un punto de vista fisiológico, la adaptabilidad al medio y la resistencia a las variaciones climáticas también las hacen ideales para cultivar un jardín vertical, ya sea creando combinaciones exclusivas de tipo de plantas o asociándolas con otras especies de géneros y variedad. Seguidamente tenemos lo que son las plantas de incienso y el lazo de amor. Las plantas de incienso, llamadas así por su particular olor a incienso, es otra bella planta que se puede utilizar, además de que produce un aroma. Y el lazo de amor es una planta resistente y de fácil cultivo y rápida multiplicación. Sus hojas son alargadas, con líneas blancas y de distintos tonos de color verde, y tienden a caer hacia el suelo formando una curva, como se pueden observar en la imagen. También tenemos lo que son la enamorada del muro y las epifitas. Las epifitas son muy resistentes y las podemos encontrar comúnmente colgando de las puertas de luz. Y la enamorada del muro es una planta muy utilizada, que sus hojas pues tienen diferentes tonos de verde. Se llama así ya que fácilmente se puede subir por un muro y cubrirlo. Todos las hemos observado en diferentes viviendas en sus fachadas. Y sus raíces no afectan lo que es la superficie en la que se agarran. Por último, pues presentamos cómo hacer mi cuadro vertical, realizado por Nana Sar en España. Es una youtuber que pues nos presenta una forma fácil, económica de tener nuestro propio jardín vertical. Y con todo lo que se ha presentado anteriormente, pues ya cuentan con los conocimientos básicos para poder generarlo. Entonces, como se puede ver en la imagen, está el link, y en la descripción del video también se los voy a dejar para que puedan acceder a él y presentarlo. No tengo más que decirles sino desearles suerte con su cuadro vertical y que pueda ser exitoso, de mucho provecho para ustedes y que pueda ambientar el espacio en el cual lo coloquen.